Estamos en contacto con Verónica Gago, que es investigadora del CONICET, es militante del movimiento Ni Una Menos y tuvo la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Bien, acá los preparativos ya para la marcha. Bueno, y a ver, como investigadora también del CONICET, ¿no? Un organismo que también está teniendo sus recortes y lo importante que es también tener data para poder entender fenómenos que hoy están siendo ninguneados, ¿no? Totalmente. Bueno, sí, el CONICET, como trabajadora del CONICET, somos parte de los organismos estatales amenazados, pero ya desfinanciados, desjerarquizados y, por supuesto, parte de la política de maltrato institucional de este gobierno, ¿no? Así que, junto con los feminismos, me parece que han sido señalizados por este gobierno como enemigo público. El trabajo científico, de investigación, docente, es otro de los grandes blancos de este gobierno, ¿no? Sí, ¿y qué te pasa a vos, Verónica, cuando escuchás la palabra, ¿no? Cuando hoy estos temas han encontrado un consenso dentro de la sociedad? Hemos entendido también fenómenos que, claro, como no estaban en agenda, eran incomprendidos o tenían incluso hasta otra denominación, como hablábamos acá hace un ratito, como crimen pasional. Y hoy, ¿no? Se escucha hablar de este tema y se habla de adoctrinar. Bueno, lo que se busca es adoctrinar. Sí, yo creo que lo que ha pasado en estos 9 años es que efectivamente se ha hecho un cambio impresionante a nivel de comprensión colectiva sobre lo que significan las violencias por razones de género. Hoy hablamos de femicidios, de travesticidios, hablamos de lesbicidios para repudiar la masacre de Barracas, se discute cuáles son las prácticas de machismo en la vida cotidiana, es decir, ha habido un cambio de sensibilidad cultural, un cambio político, que explica que Ni Una Menos se mantiene como movimiento 9 años después. Y esto también es parte de esa transformación social a la que está respondiendo y reaccionando de modo conservador y fascista este gobierno, ¿no? Desmantelando todas las políticas que se habían logrado para enfrentar la violencia por razones de género, pero sobre todo este gobierno lo que está haciendo a través de la crisis económica y la política deliberada de hambre, que está hoy además intentando ser tratada en el Parlamento con la ley Bases, es tratar de instalar, el fin de todas estas reivindicaciones, de todas estas políticas y sobre todo, decimos, hacer una guerra contra la vida cotidiana y contra las posibilidades de sobrevivencia de la población, ¿no? Claro. Verónica, ¿cómo estás? Gastón te saluda. Estaba escuchándote atentamente y pensaba, un gobierno lo que trata de hacer es mejorarle la vida a todos, ¿no? Sobre todo en democracia. En este caso, en el caso del Ministerio de la Mujer, bueno, y de tantos otros colectivos que se han cerrado, en el caso de lo que está pasando, bueno, precisamente con el Ni Una Menos, han devastado absolutamente todo, desfinanció, desarticuló, bueno, hizo un vaciamiento totalmente absoluto de todo lo que tenía que ver con violencia. Y los femicidios siguen sucediendo. De hecho, lo último que sabemos es que hay uno cada 30 o 40 horas. Y en vez de tratar de solucionar este tema, o sea, desfinanciando y vaciándolo, parece que no sería la solución. ¿Por qué crees que se mete de lleno con estos temas que son tan sensibles y, como decía Andrea recién, que ya los teníamos, que eran cuestiones ya saldadas, ¿no? Como algo que ya estaba por toda la sociedad en su totalidad aceptado? Mira, yo creo que una cosa que venimos discutiendo colectivamente, y es un término que se ha instalado para caracterizar este gobierno, es que practica una política de la crueldad. Uh-huh. Y la crueldad significa que hay un ejercicio de la violencia, pero además un disfrute en el ejercicio de esa violencia. Yo creo que solamente así se puede entender esto que vos te estás relatando, ¿no? El recorte de estas políticas, pero vinculadas a la violencia por razones de género, pero también las que vemos en relación a, pacientes con cáncer, sí, a
la comida que se está pudriendo en los galpones del gobierno mientras los comedores están reclamando. Es decir, Sí, hay decir un adiós Telam, ensañamiento. fin, ¿no? Adiós Telam. Exacto. Además, yo creo que estar bajo el gobierno de Milei es como convivir con un golpeador y un abusador. O sea, estás permanentemente recibiendo agresión, violencia y además una idea del disfrute, como él relata estas cuestiones, por ejemplo, en las redes o en los discursos políticos y con su, digamos, gira internacional que hace propaganda de este tipo de políticas. Sí, Entonces, yo creo que ahí hay una cosa bastante importante que pensar, ¿no? Y que si no pensás o no tenés la misma línea de pensamiento que él o del gobierno, o sos un inútil, o sos un ñoqui, o sos, bueno, la adjetivación que le quieras poner, pero siempre con una connotación muy negativa. Totalmente. Lo que me parece más preocupante es cuando algo de este discurso, después de 6 meses de gobierno, que están siendo 6 meses desastrosos, es decir, porque no hay ningún logro de gobierno, no hay ninguna política que pueda ser reivindicada, no tiene ningún logro parlamentario, pero bueno, parte de la población le sigue dando tiempo, ¿no? Y sigue poniendo paciencia a pesar de las situaciones críticas que estamos atravesando. Entonces creo que ahí hay que seguir trabajando y profundizando. Y Verónica, hoy en la marcha de hoy, imagino que habrá discursos. ¿Cuál es el lema de esta nueva marcha? No es libertad, es odio. Con hambre y con violencia no hay ni una menos. Esas son algunas de las consignas y la principal es fue lesbicidio. Exigimos justicia por la masacre de Barracas, pero también tienen un papel fundamental el reclamo de alimentos en los comedores y vamos a leer un documento que fue consensuado en las asambleas de preparación de este 3 de junio, donde están estas consignas, pero además desarrollados cada uno de los puntos de reclamos, que incluye, por supuesto, por ejemplo, el reclamo por el presupuesto para las universidades, entre otras tantas cosas. Verónica, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí a Radio Universidad y bueno, vamos a estar siguiendo estos temas más allá de estas fechas tan importantes que vuelven a poner, ¿no?, en agenda y con más evidencia y con más fuerza esto que tiene que seguir siendo un tema de agenda y una política de Estado, no de gobierno, ¿no? Y que no puede pasar que según el gobierno que esté haya cosas que se ninguneen y se desaparezcan, porque la verdad que siguen estando y nos siguen pasando. Totalmente. Más allá de que neguemos el lenguaje inclusivo y estas cosas, están, por más que se quieran prohibir. Verónica, gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.